Muy buenas tardes. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y particularmente del plantel del Valle. Quiero agradecer la invitación al doctor Enrique Duce, quien el día de hoy no podrá asistir por motivos de trabajo. Se encuentra terminando unas semanas de trabajo muy intenso, trabajo internacional en España, en Argentina, por lo que nos pidió notificarles esta información. Por su ausencia, le ha sido imposible presentarse el día de hoy, pero les transmito sus saludos y les doy en su nombre nuevamente la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy inician actividades académicas en la universidad y en este marco es un motivo de orgullo ser la sede, una vez más, de la Cátedra Enrique Dussel, foro de diálogo sobre temas como la descolonización epistemológica de América Latina y sobre poner en el centro de la investigación, del estudio, de la reflexión, los temas del excluido, del pobre, del dominado. En esta ocasión, este semestre, como ustedes saben, a 15 años de la fundación de la universidad, estamos en un proceso de reconstrucción o de permanente construcción. Como nuestros rectores lo platicaron en el evento conmemorativo de los 15 años, esta es una casa que desde el inicio nos invitaron no solamente a habitarla, sino a construirla. Y bueno, parece una metáfora viva porque efectivamente la estamos construyendo y reconstruyendo. Estamos en obra de remodelación, por lo que de pronto ha sido pues complicado tener espacios para muchos eventos, para muchos foros, pero los recibimos con mucho gusto a pesar de los inconvenientes que espero sepan disculpar sobre los espacios, sobre los servicios que brindamos. En este momento muchos de ellos se encuentran temporalmente suspendidos, pero será en beneficio de todos nosotros. A partir de enero, febrero ya estaremos funcionando nuevamente al 100%, al menos ese es el compromiso de la Coordinación de Obras y Conservación de la UACM. Sin más, les dejo la palabra a un experto. Quiero dejar con ustedes a un experto en el tema, quien en esta ocasión conducirá la sesión con la temática Las 4 redacciones del Capital. Un invitado de honor, el doctor Juan José Bautista Segales. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Quisiéramos recordar que cuando se estaba creando la UACM, nosotros participamos en el intento gracias a la invitación del doctor Hugo Zimmermann, de la creación del posgrado. Esto fue entre el 2002-2003. Y cuando él nos habló del proyecto, a nosotros nos gustó muchísimo porque la idea de la UACM en ese entonces, estaba el doctor Rocha como rector, era hacer posible la universidad para gente que estaba siendo literalmente excluida de la academia, en este caso, digamos, de la UNAM, ¿no? O las UAMes, porque ustedes poco a poco se está elitizando. Y no es porque se esté privatizando, sino porque los niveles que se exigen, digamos, en los exámenes de ingreso cada vez van elevándose, y la gente del pueblo, digamos, quedaba literalmente excluida, ¿no? O sea, una vez rechazada, 2 veces, a la tercera ya casi nadie se atrevía, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, era una forma de abrir este tipo de puertas para los negados, los rechazados, los excluidos, digamos, de la academia en sentido estándar. Nos pareció increíble porque nosotros siempre decimos, ¿no? A veces en la gente que está excluida es donde uno puede encontrar alumnos con una tremenda capacidad académica que no la desarrollaron porque no tuvieron la oportunidad.
Entonces era una forma de llevar la universidad o la academia, digamos, al pueblo, y digamos por gente muy bien formada como Dussel o Semmelman, que estaban a cargo, digamos, de este proyecto de crear el posgrado. Invitaron en un seminario en el cual yo participé, creo que fue fines del 2001 o mediados del 2002, donde vinieron gente de primer nivel, digamos que ni la UNAM o la UAM se habían dado el gusto de traer, digamos, esa vez Miñolo, Santiago Castro Gómez, Ramón Grossvogel, Nelson Maldonado. Estoy hablando del 2001, 2002, no eran tan conocidos, digamos, ¿no? Y se trajeron al un seminario impresionante. El resto estaba así, ¿qué está pasando acá, no? Entonces, 15 años después, qué rápido pasa el tiempo, nosotros seguimos con la intención esta, en el espacio donde nos abran, abrir todo lo que hemos aprendido con los maestros para todos los alumnos, indistintamente de dónde procedan, no procedan, si de buena cuna, cuna no buena, humilde, etcétera, etcétera, que tenga este tipo de protección académica. Es un poco lo que decimos, ¿no? Basta con que uno tenga la intencionalidad, puede elevar la conciencia desde el ámbito de la vida cotidiana al ámbito de la razón. Solamente es cuestión de que tengan esta oportunidad, esta posibilidad, nada más, ¿no? En ese sentido me gustó mucho el proyecto de la UASM y hasta ahora, digamos, como que tratamos de seguir apoyando esa idea, ¿no? Porque la UNAM, de donde procedo, se está elitizando poco a poco. Y la UAM, ni que se diga, ¿no? Entonces parece que este es uno de los pocos espacios en los cuales se puede seguir desarrollando este tipo de pensamiento. Es un poco lo que digo desde el pauper, ¿no? ¿Quién piensa desde el pauper? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Quien tiene experiencia burguesa, digamos, está difícil. No estoy diciendo que sea imposible, es el caso de Marx, ¿no? Pero ¿quién puede tematizar este tipo de problemas en última instancia, con el rigor más serio, digamos, y honesto? Es quien ha tenido este tipo de experiencia, ¿no? Y aquí en México, solamente en el DF, cualquier cantidad de pauper ante festum y pauper post festum, como dice Marx, ¿no? Que tienen la pretensión de pensar con el rigor con el cual los grandes clásicos han pensado, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es posible hacer en instituciones como la UASM, por eso estamos acá, ¿no? Entonces, solamente falta de que ustedes también compartan esa pretensión, esa disponibilidad, se pongan a trabajar. Entonces en el futuro serán otros Semmelman, otros Marx, otros Horkheimer, otros Hegel, etc., ¿no? Así, por eso estamos acá y nos da mucho gusto la iniciativa de la UASM de presentarnos y abrirnos ya oficialmente las puertas. Bueno, vamos a continuar con aquello que habíamos empezado. Estoy viendo algunas caras nuevas. Tenemos una página en Facebook, ¿no?, sobre las 4 redacciones del Capital, en la cual está todo el material que hemos utilizado, estamos utilizando y vamos a seguir utilizando. Ahí está todo, o sea, toda la bibliografía, tienen que entrar ahí y ya, ¿no? Están los audios completos, los videos todavía van a terminar de descargarlos, pero en breve van a estar también los videos. Sin embargo, algunos alumnos de acá, Fernando y Benjamín en concreto, más otros compañeros, ya han transcrito todas las 12 sesiones, ¿no? Entonces ya está en texto, son más de 200 páginas, 220 son, ¿no? ¿Perdón? 293, o sea, casi 300 páginas, ¿no? Entonces, más lo que vamos a dar este semestre, en el cual esperamos a terminar de exponer los Grundrisse. Eso lo vamos a convertir en libro y va a ser el primer tomo de la exposición de las 4 redacciones del Capital, desde la perspectiva en la cual nosotros nos estamos ubicando, ¿no? Quienes han estado en el curso saben que no es una mera repetición de las hipótesis de Dussel, sino que es avanzar desde la década del 90 hasta ahora. En concreto, digamos, este libro fue publicado en el 85, 95, 2005, 2015, 31 años después. No ha pasado por casualidad todo este tiempo, ¿no? Entonces, desde los nuevos problemas que está planteando el siglo XXI, nosotros nos estamos relacionando
del modo crítico en el óptimo sentido de la palabra, no solamente con la obra de Marx, sino también con la obra de Dussel, de Hinkeland, de Semel, ¿no? Quijano, o sea, digamos los críticos, ¿no? De las hipótesis que estamos sosteniendo. Entonces ustedes han visto, sale otro Marx, ¿no? Y ahora la cosa se va a ir complejizando muchísimo más todavía. Supongo con lo que de otros modos he comentado acá varias veces, especialmente la UNAM, a mí me decían, cada que volvía de Bolivia me decían, maestro, pero usted está bien radical, ¿no? Pero en Bolivia me decían, estás todavía tibio, ¿no? Entonces, ahora que he vuelto, que he estado más de 2 meses, me he dado cuenta de que efectivamente estamos bastante tibios. Y ustedes saben, supuestamente hemos expuesto hipótesis bien radicales, ¿no ven? Pero me he estado dando cuenta que la cosa es muchísimo más compleja y más profunda de lo que estamos imaginando. Entonces me han bombardeado ahí de problemas, preguntas, cuestiones. Y siempre digo, ¿no? El criterio de verdad de este tipo de conocimiento no es la academia en sentido estricto. Son, digamos, o los pueblos originarios o los intelectuales de los pueblos originarios. Y los intelectuales de los pueblos originarios no son quienes han ido a la universidad, ¿no? Son sus propios intelectuales, a quienes, digamos, allá en el mundo andino se les dice amautas o chamacanis, ¿no? Entonces, es gente que no ha ido a la universidad necesariamente, ¿no? Entonces, platicamos este tipo de hipótesis y ahí nos caen con un montón de preguntas, cuestionamientos que, digamos, nosotros no hemos pensado, ni se nos ha ocurrido, por decir, y entonces las hipótesis se van complejizando más. He quedado tan impactado, por decir, que ahora la verdad no sé cómo voy a seguir desarrollando las hipótesis que estaba desarrollando, ¿no? Porque la cosa debe ser muchísimo más dura, ¿no? Es un poco lo que yo comentaba hace algunos años, digamos 2010, 11, 12. Yo pensaba que Dussel había llegado hasta el límite de la modernidad. Y que yo pensaba que este servidor había sido capaz de avanzar más allá, ¿no? Yo decía, ya estamos más allá de la modernidad. A ver, vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que esta es la modernidad como totalidad, ¿no? Entonces, por la crítica, Dussel llegó, por decir, hasta acá. Yo decía esto, ¿no? Entonces, abrió aquí el boquete y entonces se puede ver más allá de la totalidad europeo moderno occidental. O sea, la realidad se puede entender de otro modo. Entonces, este servidor decía, nosotros estamos ya de este lado, ¿no? Lo hacían porque estamos pensando en los pueblos originarios, así decían. Pero ahora me doy cuenta que todavía en estos aspectos seguimos acá. La cosa es mucho más compleja, ¿no? O sea, mientras más hacemos la crítica de la modernidad, más vamos descubriendo cuán modernos todavía somos, ¿no? Y que la transición va a durar todavía un tiempo, pero ello va a depender del tipo de crítica que nosotros podamos hacer. En ese sentido, digamos, bueno, no diré que traigo hipótesis nuevas porque no están formuladas, sino sospechas nuevas que van a alimentar de otro modo las hipótesis, ¿no? Vamos a suponer, aquí tengo una hipótesis, ¿no? Esta hipótesis tiene un contenido, ¿no? Con ese contenido estamos haciendo la crítica de la modernidad, ¿no? Entonces ahora, ¿qué traemos? Más sospechas que van a transformar el contenido de nuestras hipótesis. ¿Sí se entiende? ¿No? Y es muy posible que la transformación del contenido de estas hipótesis nos permita desarrollar otro tipo de relación con la crítica que le estamos haciendo a la modernidad, ¿no? Entonces, así estoy un poco perplejo, por decir, porque hasta el semestre pasado yo sentía mucha seguridad respecto de lo que estábamos haciendo.
porque salía a muchos lugares afuera en el exterior a exponer las hipótesis y eran muy bien recibidas. Entonces yo dije, ahora sí le dimos en el clavo a la nueva interpretación de los Grundrisse. Pero después de esto, bueno, no es que descarte lo previo, sino que la cosa debe ser mucho más compleja. Eso es lo que quiero, ¿cómo se llama?, resaltar. Entonces, a veces, durante la exposición, yo creo que voy a elevar el plano de la reflexión a planos tal vez un poquito mucho más complejos. Y quisiera que estén, digamos, atentos a eso, ¿no? Porque estamos empezando a plantear no solamente la posibilidad, sino la necesidad de reflexionar en un ámbito más allá del tipo de racionalidad que ha producido la razón moderna, ¿no? Entonces, a eso, ¿no? Ustedes se acuerdan, el contenido de la razón es el pensar, o la forma en la cual la razón opera es lo que se llama el pensar, ¿no? Así como digamos en el plano de la autoconciencia es la reflexión, en el plano de la conciencia es el análisis, que se acuerdan, ¿no es cierto? Pero entonces, como estamos empezando a romper, digamos, los límites de lo que sea la razón, vamos a empezar. Yo le voy a poner el siguiente nombre, ¿no? En breve, nuestro amigo Nelson Maldonado está escribiendo un libro que se va a llamar Meditaciones Panonianas, ¿no? Es un diálogo con las meditaciones cartesianas de Husserl, ¿no? Entonces que la idea es la siguiente. Con las reflexiones casi no hay ningún problema, ¿no? Cuando Descartes habla de meditaciones, ¿no?, él lo que está diciendo es que no se va a quedar en el ámbito de la reflexión, sino que va a ir más allá. Pero ese más allá, él a priori no sabe dónde le va a conducir, ¿no? Este problema por primera vez aparece con Rosenzweig, cuando él dice que más allá de la razón está la meditación. Pero él lo insinúa, lo dice, nada más, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de diálogo, mi amigo Nelson Maldonado está escribiendo sus meditaciones panonianas, en el sentido de que él, ¿no?, está explícitamente afirmando de que no se va a quedar en el ámbito de la razón moderna, sino que va a intentar ir más allá. Entonces, a eso yo le voy a llamar ahora meditación o meditación. Bueno, esta palabrita no es concepto, ¿no? Es palabrita ahorita, ¿no es cierto? O sea, no tiene contenido. Si ustedes quieren, es un concepto vacío. Pero yo permanentemente voy a estar haciendo ese tipo de transición, por decir. Y tal vez, de aquí a final del semestre, o si no, de aquí a un año, ya podamos formular explícitamente cuál es el contenido de la meditación común más allá de la razón moderna. ¿Sí se entiende? ¿Ve? Que los que antes han estado ya entienden bien. Esa sería una forma no solamente de estar más allá de Hegel y Habermas, sino también de estar de la racionalidad moderna. Entonces, un poco vamos a estar ejerciendo esta otra forma de concebir la reflexividad humana como un más allá de lo que sea la razón moderna. ¿Sí se entiende? Como estamos en la primera clase de este nuevo semestre, todas las preguntas que tengan ahorita, háganlas de una vez, ¿no? Así como para relanzar lo que estoy queriendo decir, ¿no? O sea, de entrada planteando esto es un gran problema. O sea, nadie ha planteado este problema de modo explícito en lo que sea, digamos, de la filosofía. Husserl se queda en la quinta meditación, que es el pasaje del yo al nosotros. Se queda ahí porque él, a partir del yo, del ego moderno, no sabe cómo pasar al nosotros, no sabe, y se queda ahí. Por eso él no tiene condiciones de posibilidad para desarrollar con sentido el contenido de lo que sea la meditación. Ahora, tal vez nuestro amigo Nelson Maldonado esté haciendo eso, ¿no? Entonces vamos a dialogar con él cómo está solucionando el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a partir de Fanon, que es una crítica explícita
Dicho así en términos coloquiales, ¿no? Desde la negritud de la razón, él cuestiona la razón de los blancos. Porque la razón moderna es razón de los blancos, ¿no? Entonces, desde Fanon, especialmente el libro Máscaras Blancas, Piel Negra, Máscaras Blancas, se puede pensar en la posibilidad de otro color de la razón, pero no es, digamos, un color físico, por decir, ¿no? Es existencial, o sea, a partir de eso se puede pensar de otro modo, digamos, el modo de la definición o el tipo de contenido de lo que sea la razón, así como un filósofo africano en un libro en el cual intenta destruir la ontología de la modernidad. Él dice, enfrente del yo soy, luego pienso, o pienso, luego soy, él dice, yo soy cuando danzo, o sea, danzo, luego soy. Entonces, entre los africanos, o sea, aquello que constituye la subjetividad es la danza, o sea, danzo, luego soy. En cambio, en la subjetividad moderna, pienso, luego soy. Y a partir de ello se puede deducir otro tipo de idea de lo que sea la razón. Es un poco esto lo que decía, ¿no? Lo que decíamos, una cosa es pensar solamente con la cabeza y otra cosa es pensar con el estómago. Y parece una tontera, digamos, ¿no? o una mera metáfora, pero aquí cuando decimos pensar con el estómago, lo que estamos diciendo es que el problema del hambre es aquello que está determinando el sentido del uso de lo que sea la razón, ¿sí se entiende? Entonces, una cabeza que piensa a partir de la cabeza ha hecho abstracción de los sentimientos, de las necesidades, etcétera, etcétera, pero un tipo que es infeliz o un tipo que tiene hambre y que vive en un contexto en el cual todo el mundo tiene hambre, no puede pensar como si ese problema no existiera, ¿sí se entiende? Entonces, esa es una metáfora, una forma de decir, otra cosa es pensar con el estómago, ¿sí se entiende, no? Entonces, en el ámbito de lo que sea la racialización de la racionalidad moderna, entonces Fanon exponía, se oponía explícitamente a la idea de la razón moderna en términos de razón de los blancos desde la perspectiva de la razón de los negros, ¿no? Pero digamos, le aparece el problema en el Caribe y el norte del África, ¿no? Y ahora poco a poco, digamos, se ha ido extendiendo y desarrollando esta idea. Entonces, por eso es que conocí una vez, creo que el 2006 o el 2007, en Nueva York, a un profesor de origen africano que daba clases de Hegel, ¿no? Y la idea explícita que él estaba trabajando ahí, ¿no? Donde por primera vez se me pareció el problema, es cómo pensar el contenido de la razón desde la existencialidad afro, o sea, negra, ¿no? Entonces ahí, cuando yo le platiqué lo que estaba trabajando, él me dijo, tú estás trabajando la razón india, ¿no? ¿No? Y yo dije, ¿what? ¿No? Entonces, porque yo estoy trabajando así, que la razón así de los negros, o sea, nosotros seríamos los morenos, por decir, digamos, ¿no? Y no es una mera pigmentación, por decir, no es ponerle un color a la razón, sino es dotarle de otro tipo de contenido, ¿sí se entiende? Entonces, ahora en el problema de la reivindicación me va a aparecer eso, ¿no? Como una forma de querer ir más allá de la idea que de razón ha producido la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No es cierto? Bueno, entonces, ese problema va a aparecer permanentemente. Y a su vez eso va a determinar el modo como es que vamos a ir leyendo ahora de otro modo lo que sea los Grundrisse, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente que vuelvo al texto, ya salta el problema, inmediatamente. ¿Se acuerdan ustedes? La introducción de los Grundrisse. ¿Han traído sus Grundrisse, compañeros? Eso. Entonces estoy en la página 3 de Marx, ¿no? Entonces tienen que venir con su texto, ¿no?
que es seminario, ya no es un mero curso. El semestre anterior ya fue la introducción, todo eso. O sea, el semestre anterior se dejaron de ser imberbes o adolescentes, ¿no? Ahora ya no pueden decir es que no sabía, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice. Que lo primero que dice, ¿se acuerdan? Marx, cuando escribe los Grundrisse, que es la primera redacción de las 4 que hizo, más adelante vamos a decir las 5, pero ahorita seguimos manteniéndonos en la hipótesis de Dussel, ¿no? En las 4 redacciones nunca empieza por el mismo problema. O sea, el problema de la exposición, ¿no ve? ¿Se acuerdan, no ve? Bueno. Entonces, por un lado, uno podría decir, en las 3 primeras redacciones, Marx ensayó el modo como es que se podía exponer lógicamente el problema de la exposición, ¿no? Del resultado del conocimiento, no el problema de la investigación. Uno podría decir de que en las 3 primeras redacciones del Capital, Marx ensaya una forma lógica de exposición que no les resulta y por eso cambia en el Capital. En los Grundrisse empieza por la producción, en el Capital por la mercancía, ¿no? Se podría decir eso, ¿no? Pero también se podría decir de que cada inicio de exposición inaugura una forma no solo de exposición, sino de nivel de comprensión del problema, ¿no? Entonces nosotros no vamos a descartar ni una ni la otra, ¿no? Porque hay varias formas de exponer un problema y evidentemente hay una forma ideal de exponer un problema. Pero muchas veces lo que determina el modo de exposición de un problema es el nivel en el cual un autor ha llegado a un tipo de comprensión, ¿no? Entonces, en los Grundrisse está en un plano de comprensión del problema. Entonces, lógicamente, lo que aparece como el primer punto en el plano de la exposición es el problema de la producción. En cambio, en el Capital, en la edición del tomo 1 y la segunda edición del tomo 1, la primera y la segunda edición del tomo 1, él empieza por la mercancía, porque está en otro nivel de exposición. Y no vamos a decir, es que en los Grundrisse, 10 años antes estaba chavito y ahora está maduro. No vamos a decir eso, o sea, a priori no vamos a decir, sino vamos a decir está en distintos niveles de exposición. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, no vamos a descartar de buenos a priori como si ya supiéramos el problema, ¿no? Entonces, habíamos dicho que lo que inmediatamente nos llama la atención en la introducción es que Marx empieza con el problema de la producción, ¿no? Y cuando empieza con el problema de la producción, lo que normalmente uno pensaría, especialmente en el ámbito de lo que es la economía, es que el problema de la producción es que es aquello que se va a producir, digamos los entes, ¿no? Digamos las mercancías. Si vamos a producir trigo o telas o maquinaria, etcétera, ese parecería ser el tema de la producción. Pero nos hemos llevado la sorpresa con que el primer tema que aparece en la producción es el problema de los individuos. ¿Sí? La economía política clásica, el primer tema que tematiza, cuando tematiza el problema de la producción, es el problema del consumo, ¿no? Esto es, los sujetos, ¿no?, que van a consumir como horizonte de consumo aquello que se va a producir, ¿no? Porque como es un nuevo modo de producción, ese nuevo modo de producción todavía no ha garantizado su propia reproducción. Su propia reproducción quiere decir su consumo, ¿no? Cuando nosotros consumimos mercancía capitalista, estamos reproduciendo al capital. Entonces el capital no solamente gana, sino que puede seguir desarrollándose por el tipo de ganancia que ha logrado. Entonces, eso no lo tiene asegurado,
¿no? Entonces decíamos, es el individuo egocéntrico, egoísta y ególatra. No voy a decir, como dicen los gringos, very big mistake, no voy a decir gran error, ¿no? Porque en parte es eso. El problema es el siguiente, y esto me apareció allá en Bolivia. ¿Qué quiere decir individuo en ese entonces, en el tiempo de Marx, o en el tiempo de la fundación de la economía política clásica? ¿No? La primera respuesta, no quiere decir lo mismo que entendemos hoy, ¿no? O sea, ahorita cualquiera de ustedes se entiende como un individuo, ¿no? Con un ego y con un yo. ¿Quién eres tú? Yo soy tal, ¿no? O sea, digamos, no hay ningún problema inmediatamente. Entonces, cuando pensamos en el individuo, pensamos automáticamente en el contenido de, digamos, fines del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Cuál es el contenido de la palabra individuo, digamos, en el siglo XVII, XVIII y XIX? Fundamentalmente el siglo XVIII, que es cuando se está construyendo el contenido de este concepto. ¿Sí se entiende la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Porque es fácil, es lo que normalmente se hace, adjudicarle nuestros prejuicios, en el buen sentido de la palabra, digamos lo que nosotros entendemos por contenido de las palabras a lo que estamos leyendo. Pero en ese entonces no significa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que me dio la pista, ¿no? Este problema que estamos tematizando respecto de el capitalismo, para poder desarrollarse, necesita sistemáticamente destruir toda forma comunitaria de vida para construir lo que se llama la sociedad moderna. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿cuál es el problema que aparece? Fíjense, la cosa está muy interesante, ¿no? Vamos a suponer que este es ya el capitalismo tal como lo conocemos ahora, ¿no? Digamos, el capitalismo ya desarrollado. Pero sabemos nosotros que el capitalismo en general no ha sido siempre así, ¿no? Ha tenido su propio proceso de constitución. Entonces, el problema es saber qué es individuo, no solamente acá, sino especialmente acá, ¿no? Entonces, nos vamos a dejar llevar por la hipótesis fundamental que estamos trabajando. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Marx lo dice, el capital, para poder desarrollarse, necesita destruir toda forma solidaria de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, inmediatamente que aparece el capitalismo, se instala ya en el Estado ahora burgués inglés, ¿no es cierto? Están empezando a producir y todavía no tienen mercado. O sea, no se ha desarrollado el mercado capitalista, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque todavía están conviviendo, ¿no?, con comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes salen de México a muchos pueblos y todavía se puede ver, ¿no? Especialmente mediados fines de los 80, cuando este servidor llegó acá, se podía ver muy bien. Estás en un pueblo, ¿no es cierto? Entonces, que la familia X cultiva frijol, maíz, la familia Y o Z, qué sé yo, garbanzos, ¿no?, jitomates, lechugas, ¿no? Que la familia, el señor tal hace muebles, ¿no? Y el otro señor tal hace trajes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el pueblo había formas en las cuales se podía reproducir la vida de modo comunitario. O sea, para poder vivir y reproducirse no necesitaban salir fuera de sus comunidades, ¿no? Porque en parte, digamos, habiendo frijol, que tenían sus gallinitas, había huevo, había carne con las gallinas, había el frijol, había el maíz, podía hacer las tortillas, ¿no? El frijol, o sea, yo podía comer. O sea, se podía comer, entonces, con uno que otro dinero extrita de una venta, digamos, producto de una buena cosecha, un traje, una mesa, una silla, ¿no es cierto? Se podía tranquilamente. Entonces, las comunidades en general eran autosuficientes.
¿Qué pasa cuando el Estado, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Priva primero de la tierra a estos pueblos, ¿no? Y les dice, ustedes no tienen papeles, ¿no? O sea, leyes, ¿no? Papeles que amparen que ustedes son los propietarios de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Les priva de esta propiedad comunal. Hasta ahora hay este tipo de problemas en muchos países con este tipo de población. Muéstranos sus papeles. Entonces están los papeles comunitarios, pero para el derecho moderno no hay propiedad comunitaria, lo que es propiedad individual y no familiar nada más, ¿no? Esto no cuenta para la ley, y les quitan fácilmente la tierra, ¿no? Entonces cuando les quitan la tierra, les quitan de la condición de posibilidad para vivir. ¿Sí se entiende, no? Entonces, les quitan la tierra, destruye el horizonte, la condición de posibilidad para que sea posible la comunidad, empieza siendo lo que se dice ahora en Bolivia, tierra y territorio, ¿no? Porque necesitan agua, van al río o al lago, ¿no es cierto? Necesitan leña, ahí están los bosques, etcétera, ¿no? Necesitan peces, van ahí al río o al lago, ahí pescan peces, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba viendo un pequeño documental de la sopa de pescado a la piedra, ¿no? Entonces está ahí el río, están sacando pescado y en la piedra, ¿cómo se llama? Volcánica, en un hueco, ¿no es cierto? Ahí empiezan a preparar todo y aparte están calentando piedras, ¿no es cierto? Tal cual rojo vivo, pum, les ponen ahí y ahí hacen la sopa. O sea, ni ollas necesitaban. Jitomate tenían, cebolla tenían, etc. Y los pescados sacaban de ahí del río, podían comerlos, podían estar bien y hasta hacer la fiesta. ¿No es cierto? Y ni platos necesitaban porque son, le dicen en Bolivia tutumas, ¿no? Porque son como cuencos, duros, vaciados, no sé cómo se llamará acá, y eso utilizan como plato. Entonces están comiendo felices. Ven que no se necesita ir al mercado como para poder hacer la reproducción de la vida en concreto. Pero cuando se destruye esto, o sea, no solamente la relación con la tierra, sino en este caso con el territorio, ¿no? Entonces, los comunarios de estas tierras tienen que salir de estos lugares, tienen que vivir. ¿Dónde van? A la ciudad. Pero acá ellos, la forma de vida que ellos tenían, ¿no? Estaba encaminada a la reproducción de la vida, no a la reproducción de la ganancia, el dinero o el capital. Entonces cuando llegan a la ciudad, llegan con poco dinero o sin dinero, o sea, lo poquito que han podido vender, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, eso se acaba rápido, ¿no? Entonces cuando llegan a la ciudad, ¿no es cierto?, no tienen dónde plantar jitomate, cebolla, frijol, no tienen nada, o sea, no tienen la condición de posibilidad como para poder vivir o sobrevivir. Entonces aparecen, ¿no es cierto?, cada quien va donde puede, ¿no? ¿Y dónde se llega? Se llega como ajeno, como extraño. Y casi donde llegan, todo el mundo tiene necesidades similares a ellos. Entonces, aquí eran, ¿no es cierto?, participantes de una comunidad. Cuando llegan acá, llegan ahora sí como individuos. ¿Qué quiere decir individuo? Individuo quiere decir que no tienen comunidad. O sea, no tienen la forma de poder reproducir su vida o una forma de vida en concreto, ¿no? Entonces, llegan como individuos y por eso Marx, cuando utiliza la palabra individuos libres, lo utiliza en sentido irónico. Hay que saber leer, ¿no? Lo utiliza en sentido irónico. O sea, los han, por decir, digamos, ¿no?, liberado de esta forma de vida y ahora están así, digamos, al intemperie, por decirlo. Antes tenías tu casa, vivías bien, todo eso, y ahora te voy a liberar de tu casa, de tus comunidades, de tus comodidades, de tu pan, de tu techo, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, y te voy a poner en medio de la intemperie. A eso le llaman el individuo liberado, la burguesía. Por eso Marx se hace la burla del contenido de libertad o de individuo liberado cuando escribe
desde los lugares hasta el capital. O sea, no es el tipo libre que yo estoy, ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, no es ese tipo de contenido. ¿Sí se entiende? Entonces, dice individuos. Ahora, individuo, el contenido de individuo no quiere decir yo soy yo, ¿no? y puedo hacer lo que yo quiera, no. Quiere decir que ya no tiene estos totalmente desamparado, desprotegido, ¿no? Y como su vida está en peligro, entonces está obligado a venderse a sí mismo como fuerza de trabajo ante el mejor postor para poder vivir. De lo contrario, se muere, ¿no? Entonces, como aquí ya no tiene ninguna posibilidad para reproducir su vida, y aquí la única forma que él tiene para reproducir su vida es venderse como fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para conseguir dinero. Porque el dinero es el medio gracias al cual va a poder adquirir los medios de subsistencia, ¿no? ¿Y quién está produciendo los medios de subsistencia? Ahora sí, el capital. ¿Sí se entiende? Si antes tomaba el agüita del río, está en la ciudad, ahora va a tomar Coca-Cola. ¿Sí se entiende? Si antes comía, digamos, las quesadillas o los taquitos de Doña Panchita, ¿no? Ahora va a comer hamburguesa. ¿Sí se entiende? ¿No es cierto? Pero la Coca-Cola y la hamburguesa no se ven en los árboles, ni en los ríos. Se produce por el capital. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que está diciendo aquí Marx es que el problema de la producción es el consumo en este sentido, y estos hay que producirlos porque no existía. ¿Sí se entiende? Ahora se entiende mejor. Ahora se entiende mejor qué está pasando en México y en el tercer mundo. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Ven cómo que la cosa ahora se está profundizando? Eso quiere decir ser individuo. O sea, el individuo moderno es un sujeto individualizado a la fuerza. O sea, somos obligados a ser individuos modernos, egocéntricos y ególatras. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, no es una elección libre, y por eso Marx se ríe, se mata de la risa cuando habla del individuo libre, en el lenguaje en el cual está hablando en el Capital. ¿Sí se entiende? ¿Ven? Esta es una forma como vamos a complejizar más. Ahora bien, ¿esto ha dicho Dussel? Hacemos la pregunta, entonces ahora vamos al texto de Dussel, a ver qué dice. ¿Sí se entiende, compañero? ¿Ya hemos entrado en el tema o todavía seguimos en la vagación? Cuesta volver, ¿Perdón? Sí. Vamos a repasar un poquito lo que dice Dussel en la página 30. El punto de partida histórico y el esencial. Fíjense, es posible que en el plano de la exposición este sea el punto de partida histórico. ¿Vale? Estamos distinguiendo ahora conceptualmente, ¿no? En el plano de la exposición, porque aquí dice en el parágrafo 1.1, dice el punto de partida histórico y el esencial, ¿no? Entonces, es posible de que esto que estoy describiendo ahorita sea el punto de partida histórico. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en la última sesión, o en una de las últimas sesiones, habíamos distinguido el modo como Marx utiliza el concepto de común y el modo como Dussel utiliza el concepto de esencia y esencial. ¿Se acuerdan, no? Habíamos hecho eso. Entonces ahora vamos a volver sobre ello. Dice Dussel: de todas maneras, esta entrada nos deja muchas enseñanzas, ¿no? O sea, esta entrada al tema, eso quiere decir. Ahora, siempre recordemos de que esto es, ¿cómo se llama? Es un borrador. O sea, termina de escribir más y dice, no está listo para la imprenta.
Yo creo que así como estaba, habría sido un acierto para la historia del pensamiento su publicación. Pero Marx era muy exigente, ¿no? Digo, yo lo hubiese publicado, ¿no? Porque no soy Marx, pues, o sea, Marx era, digamos, el sistemático, ¿no? El riguroso, etc. Una descripción marxista de la esencia, por un lado. Por otro lado, un análisis de la producción, momento fundamental y el primero del materialismo de Marx, y el comienzo del uso del método, ¿no? A ver, para ir aclarando, ¿cómo se llama? Varias hipótesis al respecto, que ahora también en la discusión en Bolivia un poquito se nos ha aclarado, ¿no? Ahora sí, yo voy a decir enfáticamente, este servidor no es marxista, ni tiene la mínima pretensión de convertirse en tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el marxismo ya está, ¿cómo puedo decir? Muy ideologizado, ¿no? Entonces, una forma de tomar distancia respecto de este tipo de tradición, ¿no? Y no hay un marxismo, hay varios marxismos, ¿no? Para no caer en la tentación de recaer en otra forma doctrinaria, por decir. Entonces ahora vamos a decir así enfáticamente, ¿no? Este servidor, bueno, cuando era ingenuo yo decía que era marxista, ¿no? Pero ahora que estamos trabajando en serio, es decir, este servidor no es marxista y tampoco tiene la más mínima pretensión de ser un marxista, pero está tomando a Marx como el maestro, ¿no? Entonces, digamos, una descripción marxista de la esencia. Este servidor corregiría una descripción de Marx de la esencia, algo así, ¿no? Para no, digamos, para que no se nos ubique directamente en una línea, ¿no? O en una tradición, ¿no? Un análisis de la producción, momento fundamental y primero del materialismo de Marx, y por ello el establecer una clara diferencia entre el momento o la instancia tecnológico-productiva y el momento o la instancia económica. Sigo el siguiente párrafo. La producción es el punto de partida, pero dicho punto de partida puede ser de dos tipos: por su origen en la historia o por su origen lógico o su esencia. Aquí, digamos, sería por su origen histórico o por su origen en la historia. Un poco más allá, en la 31, dice: toda producción, estoy en el primer párrafo, en la cuarta línea, toda producción recibe en sus propios momentos constitutivos la marca real. Aquí habíamos corregido, no es sociedad, es comunidad, ¿no? La producción agrícola azteca era diversa de la inca, egipcia, etcétera, etcétera. De todas maneras, metódicamente, la cuestión no consiste en remontarse a una producción histórica individual presocietaria, sino en internarse por un muy diverso sendero y considerar a la producción en sus notas o determinaciones esenciales, abstractas, comunes a todo aquello que se denomina producción, sean aztecas, incas, egipcios, europeos o latinoamericanos. Para terminar un poco más abajo, de todas maneras, tanto en los sistemas económicos pasados como presentes y aún futuros, hay ciertas notas o componentes esenciales idénticos. O sea, en Dussel, lo común ya aparece como una nota esencial, ¿no? Que aunque determinados históricamente forman parte de lo que denominamos producción. El punto de arranque entonces no será histórico por ahora y metódicamente, sino esencial, pero es histórico. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Ahora, en la medida en que formalizamos eso, se puede convertir en esencial. Pero lo que estamos describiendo en este momento es el modo como históricamente el capitalismo se ha producido y desarrollado. ¿Sí se entiende? Ahora bien, es
esta forma de producción, no ha acontecido única y exclusivamente en el principio, digamos, cuando Inglaterra se estaba constituyendo en sociedad capitalista. Esto es algo que, para que se desarrolle el capitalismo, tiene que ir aconteciendo sistemáticamente una y otra vez. ¿Sí se entiende? Porque al principio el capitalismo era en Inglaterra, después de eso en Francia, después de eso en Alemania, después de eso en Estados Unidos, después de eso en Italia, después de eso en Europa, y ahí poco a poco se fue expandiendo, y en la medida en que fue capaz de impulsar y desarrollar la destrucción de las formas comunitarias de vida en las cuales los pueblos podían reproducir su forma de vida independiente o al margen del mercado, entonces puede producir estos futuros consumidores, que son aquellos que van a reproducir al capital. Por eso el primer problema que se plantea el capitalismo es el problema de la economía política capitalista, es el problema de la producción, ¿no? Y el problema de la producción es el problema del consumo. ¿Quiénes son los consumidores de lo que va a producir el capital? Porque es el problema de la reproducción. En la medida en que garantice consumidores, entonces puede garantizar su reproducción, ¿no es cierto? Entonces, los individuos son los consumidores ideales de la producción capitalista, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir los individuos? ¿No? O sea, el individuo no es aquel tipo que dice, yo soy yo porque yo tengo apellido, nombre o ideas o una forma autónoma de poder autodeterminarme a mí mismo. No, el individuo es individuo porque él en sí mismo no tiene una forma de reproducir su vida en concreto al margen del capital. Necesita, ¿no es cierto?, trabajar, venderse como mano de obra para conseguir dinero. El dinero es la mediación ideal para poder reproducir su vida, en este caso para poder consumir lo que el capital está produciendo. ¿Sí se entiende? En ese sentido, toditos somos capitalistas, ¿o no? Y decimos que somos socialistas, comunistas, chavistas, evistas, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora, para que ello sea posible, hay que destruir, o sea, no solamente la comunidad, sino todo lo que implica la producción de una forma de vida o de la forma de vida que produce prácticamente todo tipo de comunidad, ¿no? Entonces, por eso empieza el castigo, el desprestigio, la condena, la negación de todo aquello que es comunitario, ¿no? Digamos como lo arcaico, ¿no? Entonces empieza la degradación del campo, del campesino, de todas las labores fundamentales que se desarrollaban. Un campesino, en el sentido de que este es, por decir, digamos, labrador, ¿no? En cambio yo soy ingeniero, ¿no? O sea, todo aquello que se desarrolla en la ciudad empieza a ser sumamente privilegiado y todo tipo de actividad que se desarrolla acá empieza a ser castigada, negada. Entonces aparece como la negatividad, como lo que no hay que hacer o lo que no hay que ser. ¿Sí se entiende? Y le creemos eso. Por eso nadie quiere estar en el campo, todo el mundo quiere ir a la ciudad. O sea, yo soy en la medida en que tengo celular, si es Samsung o ¿cómo se llama? El iPhone, ¿no? Sexta, séptima generación, mejor todavía si estoy con los, ¿no? Y caminando así, todo eso, pues estoy muy bien, ¿no es cierto? Aunque esté, o sea, yo veo a muchos chavos que trabajan de albañiles, andan ahí literalmente del campo, ¿no es cierto? Pero están así, que de albañiles están con su celular, todos están felices, realizados están caminando. Ya no soy más, digamos, labrador del campo, ni hablo estas, ¿cómo se llama? Estas lenguas, ni como estas cosas, como una belleza, ¿no? Y eso me llena, ¿no? Y tomo Coca-Cola, ¿no? Eso, además es bien rico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Se empieza a devaluar todo esto. Y esto empieza a desarrollarse. Entonces me convierte en individuo. Entonces, ahora, el que aparezca la individualidad como
como el contenido relativo a el ego en tanto yo soy porque yo pienso, porque tengo ideas, porque me autodetermino, no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer, y por eso jamás le he hecho caso a mis padres, ni a mis maestros, ni a mis cuates, yo solamente yo me determino a mí mismo. Bueno, es la idea que tenemos ahora de ego, pero en última instancia, digamos, lo que está contenido es esto. ¿Sí se entiende? ¿No? De ahí es que, ¿no?, como somos esto, creemos que sin capitalismo somos nada. Porque esto ahora ha aparecido como la nada. O sea, como el no ser. Ahora, este es el ser. ¿No? Si yo quiero ser, entonces tengo que vivir acá. Y por eso la explosión demográfica que produce en las ciudades el capitalismo. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora, ¿ha dicho eso Dussel? ¿Cómo es, compañeros? ¿Han leído o no han leído? Ahora, si se dan cuenta, esta es una... Bueno, nosotros habíamos insinuado varias veces, ¿no? Nunca nuestros contenidos o nuestro horizonte de prejuicios, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, o sea, lo que está antes del juicio, por eso es el contenido de hoy, de este tiempo focal histórico, hay que adjudicárselo al pasado, ¿no? Entonces aparecen palabras similares como individuo, libertad, etc., pero no significa lo mismo. O sea, la materialidad del concepto de individualidad sería esta. Entonces, en ese sentido, estaríamos haciendo una lectura materialista del texto de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Estamos en tema ahora? ¿O todavía no hemos despertado de la vacación? Entonces, ahora sí, nos podemos saltar a la página 32 y 33, que es donde habíamos quedado. A ver. Entonces, bueno, si se dan cuenta, ¿no es cierto? No estamos tomando literalmente lo que está diciendo Dussel, pero sí, digamos, estamos guiándonos por el maestro, ¿no? No por casualidad ha trabajado 10 años las 4 reacciones del capital. Esto es lo que se llama diálogo, ¿no? Y cuando le comentemos a Dussel estas hipótesis, él va a estar feliz. Que en ese entonces todavía, fíjense, del 85, ¿no? 95, 2005, 31 años, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido, ¿no ven? Las dos últimas líneas de la página 32 dice: son determinaciones esenciales aquellas que son comunes a todas las cosas que dicen ser las mismas, ¿no? Y habíamos visto, Marx no utiliza la palabra esencia, utiliza la palabra común, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente. Existe una diferencia y o pasaje entre el concepto de lo común y el concepto esencia o esencial. Esta es una forma de producción, esta es otra forma de producción y esta es otra forma de producción. ¿No ven? Entonces, cada forma de producción tiene sus especificidades, ¿no es cierto? ¿No ven? Tiene lo suyo de sí, ¿no? Pero, porque es una forma de producción, ¿no?, se puede llamar a todas estas formas de producción porque siempre hay algo que es común a todas ellas, ¿no? Entonces, cuando eso que es común, cuando yo detecto eso que es común, no lo he elevado al ámbito de la razón, no es todavía esencial. ¿Sí se entiende? ¿Lo ven? Entonces yo digo, pues es lo mismo. Por decir, digamos, ¿no? Todos habían salido a trabajar, todos habían salido a comer,
todos habían sabido producir, por decir, que me estoy inventando, no estoy diciendo que así sea explícitamente, ¿no? Entonces,